El señor juez está haciendo las anotaciones entre el ejemplar 130 y 131, ejemplar del grupo 13, dos ejemplares de dos ganaderías veracruzanas. Después viene el 132, que es un solo ejemplar también de una ganadería veracruzana. Y terminamos con el ejemplar del grupo 15, que es una ganadería del estado de Tabasco. En este grupo se presentan dos ejemplares, dos sementales muy bien caracterizados racialmente, muy masculinos, ambos ejemplares. Los estoy colocando primero y segundo lugar. El de primer lugar, un ejemplar que me gustó mucho en su conjunto, muy armonioso en todas sus partes, con una jiba muy bien desarrollada, muy bien posicionada, y en lo que supera ampliamente al ejemplar que tenemos en segundo lugar, es en esa línea superior, con esa fortaleza que presenta en la línea superior, así también con un prepucio mejor, con un largo más correcto y mejor posicionado, mejor direccionamiento que el ejemplar que tenemos en segundo lugar. El ejemplar que tenemos en segundo lugar es un tremendo ejemplar. Vean esa profundidad que tiene, esa costilla tan arqueada que tiene, un excelente ejemplar. Mis felicitaciones a los creadores y a los manejadores. El señor juez Ricardo Gutiño ha entregado al ejemplar con la placa 130 el primer lugar y ejemplar con la placa 131 el segundo lugar. El primer lugar de este grupo con la placa 130 es del Rancho Cornelio, ubicado en Izhuatlán del Sureste, en el sur de Veracruz, de don José Manuel Hernández Guzmán. El segundo lugar del Rancho El Capricho, también en el centro sur de Veracruz, en Acayucan, y es propiedad de don Carlos Esperón Rosas, del Rancho El Alemán. Ambos ejemplares del grupo 13, y se presenta ya para cerrar y pasar al campeonato adulto el ejemplar con la placa 132, grupo 14. Y en antepista espera ingresar el ejemplar con la placa 133. Grupo 14, 42 a 44 meses. Vean este excelente ejemplar, muy bien caracterizado racialmente, con una buena jiba, bien posicionada, una buena línea superior. Vean ese arqueamiento y profundidad que tiene en sus costillas, gran desarrollo en su circunferencia escrotal. Un excelente ejemplar, le otorgamos el primer lugar en su grupo.
Placa 132. Placa 132, primer lugar del grupo 14, y es este ejemplar de nombre Mister Alemán, macaco, del rancho El Capricho de Acayuca, en Veracruz, de su criador Rancho El Alemán y expositor Carlos Esperón Rosas, primer lugar de este grupo. Para hacer entrega de este reconocimiento, le vamos a pedir al licenciado Manuel Díaz y especialmente también a la señora María Carrión, creador de Nuevo Ingreso del estado de Tabasco de Huimanguillo, doña María Carrión, propietaria de la ganadería Skyland, para que pase junto con la señora Norma Álvarez a hacer entrega del reconocimiento como campeón adulto después de que se dé a conocer este resultado. Tenemos en este momento evaluando al ejemplar del grupo número 15. Grupo 15, 45 a 48 meses de edad. Vean este excelente ejemplar, muy bien caracterizado racialmente, un perfil subconvexo, un cuello corto, fuerte, una jiba masculina, desgraciadamente un poco inclinada, pero sigue siendo una excelente jiba masculina, una gran línea superior con gran fortaleza. Vean esa profundidad que tiene en sus costillas, ese arqueamiento y testículos con muy buen desarrollo, muy bien posicionados. Vean el prepucio, qué largo tan correcto tiene, con muy buen direccionamiento. Un excelente ejemplar. Le otorgamos el primer lugar en su grupo. Placa número 133, grupo 15. Este primer lugar se va al rancho Chapultepec en Huimanguillo, Tabasco, y es de los hermanos Herrera Daduc. El ejemplar de nombre Chavo, placa 133. En este momento ingresan a la pista Están ingresando a la pista ejemplares con placa 130, primer lugar del grupo 13, ejemplar con número 100, placa 132 del grupo 14, y el recién designado primer lugar del grupo 15, placa 133.
Bien, vamos a pedir nuevamente, agradeciéndoles la atención, de poder pasar al espacio de entrega de reconocimientos a doña María Cárdenas, propietaria del rancho Skyland, creadora de nuevo ingreso a la Asociación Mexicana de Cebú, creadora de Sardo Negro en Huimanguillo, Tabasco, a doña Norma Álvarez, creador también de Sardo Negro, y le pedimos al señor Walter Seigner, como secretario del Comité de Raza Sardo Negro, pasen junto con el señor Manuel Díaz a hacer la entrega de los reconocimientos. El señor juez tiene el veredicto para comunicárselos a ustedes en relación al campeonato adulto. Para el campeonato adulto tenemos 3 magníficos ejemplares, muy bien caracterizados, muy masculinos, que reflejan muy bien lo que estamos buscando en la raza Sardo Negro. Al ejemplar que le estoy otorgando el campeonato adulto es un ejemplar que es el que guarda mejor equilibrio en todo su conjunto, ¿verdad? Desde la expresión racial, la masculinidad, jiba bien posicionada, una excelente línea superior, muy buen desarrollo de sus masas musculares.